Shalom. Ahora volvemos para el estudio de la Mishnah. Capítulo 1, versículo 17 o Mishnah 17. Dice el texto. Su hijo Shimón decía, el hijo de Gamaliel, Shimón ben Gamaliel. Su hijo Shimón decía, crecí entre jajamín, entre sabios. Pasé con ellos todos mis días. Y no encontré nada mejor que el silencio para las cosas que tienen relación con el cuerpo. Lo principal no es el saber, sino la acción. Y el que mucho habla, atrae el pecado. Bien, este es el texto que vamos a estudiar de Shimón ben Gamliel. Shimón ben Gamliel, hijo de Gamliel, obviamente Gamliel siempre un sabio de la Torá, siempre en la sinagoga, siempre al lado de otros grandes sabios, como Hillel y Shammai. Entonces, constantemente la convivencia entre los jajamín originó que Shimón, hijo de Gamliel, pudiera siempre atender las palabras de grandes sabios de la Torá. Entonces, él aprendió algo desde entonces. Acuérdate que lo que la Mishnah nos va a decir en el Pirkei Avot son los consejos que nuestros padres, Pirkei Avot, los dichos Pirkei Avot de nuestros padres. Los dichos de nuestros padres son el consejo que nos dan a sus descendientes, a todos los del pueblo de Israel, para que continuemos con este legado de la Torá y de la difusión del conocimiento de Hashem en este mundo. Entonces, él aprendió, su escenario es distinto al escenario de la mayoría de nosotros. Él creció entre sabios de aquella época. Entonces, es un buen consejo de Shimón y para nosotros aceptarlo como tal, porque de primera mano tenemos a alguien que tuvo esa oportunidad. Dice él, crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días. Y con eso aprendimos que cada vez que tengamos la oportunidad de pasar tiempo con alguien que tiene conocimiento de la Torá, es muy bueno. Es muy bueno pasar el mayor tiempo posible con un sabio de la Torá, con un maestro de la Torá. Pasar tiempo con el estudio de la Torá, con alguien que nos instruya en ello, es lo mejor que podemos hacer. No hay una herramienta que nos ayude más en esta vida, preparándonos para la vida que viene, que el poder atender la palabra de los jajamín. Entonces, esto es lo que Shimón le favorece. Y aprendió algo. Y no encontré, dijo él, nada mejor que el silencio para las cosas que tienen relación con el cuerpo. O sea, no encontró nada mejor que el silencio. El silencio es virtud del buen alumno. Está entre sabios, por lo tanto, para él lo más oportuno es oír. Aquello que va a hacer a una persona sabia en primera parte de su vida es ser oído. Ser oído. Entonces, dice él, para el cuerpo. No hay nada mejor para el cuerpo que el silencio. El cuerpo tiene que ver con las acciones, con el comportamiento. El cuerpo es el que se equivoca. La mente, la capacidad que tenemos para oír y para ver, para captar las cosas, esta está en constante mejora, constante mejoramiento. Y está gustosa de estar aprendiendo, siempre. Pero el cuerpo no. El cuerpo se fatiga, se cansa y erra. Así que, dice, y él encontró que no hay nada mejor para el cuerpo que se fatiga, que se cansa, que cae en pecado, que oír la palabra de los sabios. Esto es lo que él capta. ¿Ya? Y luego dice, lo principal no es el saber, sino la acción. Ya
es más parecido a lo que habíamos hablado antes. Una vez que nosotros tenemos el conocimiento, dice, el saber, una vez que nosotros tenemos el saber, a través de el haber ¿qué? Oído, de haber tenido tiempo con las cosas de la Torah, con Hashem, entonces ahora pasamos al siguiente nivel, la acción. Todo lo que tú has de aprender con los Jajamim, como Shimon, Ben Gamliel, no es para que tengas un conocimiento. El conocimiento solamente es para mantenerte entendido y conocido de ciertas cosas. Si nosotros manejáramos una figura del grado de nuestro conocimiento con un desarrollo, o sea, si pusiéramos dimensiones al conocimiento, entonces la cabeza sería grande. Si le ponemos dimensiones a la acción, entonces también el cuerpo sería grande. Y ese equilibrio, cuerpo y cabeza, está en equilibrio, en buen desarrollo. Si solo tenemos conocimiento y no acciones, entonces sería una persona que tiene una cabeza muy grande y un cuerpo muy delgado. No se vería bien. Tiene que haber un equilibrio, porque estamos construidos de esa forma. Ahora también se vería mal que una persona tenga acciones y no tenga conocimientos, una cabecita pequeña y un cuerpo grande. Tampoco se ve armónico. Dice, lo principal no es el saber. Una vez que tú has aprendido del Treno Jajamín, lo principal no es el saber, sino la acción. Que tu mente y el conocimiento de la Torah, que es bueno, puedas transferirlo a tus acciones. Puedas hacer lo que dice la Torah, lo que es correcto. Esto tiene una ventaja. Te va a permitir aumentar, gracias al accionar, te va a permitir aumentar el conocimiento. Al poner en práctica lo que aprendes, desarrollas más conocimiento. Eso pasa en toda área de la vida. Al poner en práctica lo que aprendes, lo que sabes, te va a hacer aumentar el conocimiento. Como una operación de matemáticas. Tú dices, yo ya sé cómo es esta operación matemática. Pero si no practicas 10, 15, 20, 50, 100 veces la operación matemática, no desarrollarás más conocimiento acerca de eso. ¿Entiendes? Entonces, la práctica constante mejora tu conocimiento, aumenta tu conocimiento. Y también al final dice, y el que mucho habla, atrae el pecado. Porque hablar es otra parte que del saber procede. ¿Sí? Es otra parte que del saber procede. Hablar. Quien habla mucho suele incurrir en esto. Hace poco. Y de lo que nosotros estamos hablando es que aquello que te vuelve a alimentar, le llamamos retroalimentación, aquello que te va a permitir volver a alimentarte, es volver a aumentar en conocimiento, es la acción, no el hablar. Hablar no retroalimenta. Las acciones son las que retroalimentan. La ejecución de los actos, de lo aprendido. No la enseñanza del conocimiento. Tiene un cierto nivel, pero lo mejor es la acción. Se imita y se sigue a los demás por medio de sus actos, no por medio de lo que habla. ¿Estamos? Entonces, la acción es muy importante para aumentar nuestro conocimiento ya adquirido.
la acción aumenta más todavía el saber adquirido. Bueno, aumentemos entonces nuestro saber. Ya sabemos a través de nuestras acciones. Nos vemos para la próxima. Shalom.